Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros y hoy quiero hablarles de algo que me preocupa profundamente porque veo cuánto sufrimiento causa en tantas vidas buenas, en tantos corazones sinceros que buscan la verdad, pero se encuentran atrapados en caminos oscuros. Me llegan constantemente testimonios de personas que sienten que algo les pesa, que algo invisible les ata, que han estado envueltas en prácticas que prometían soluciones rápidas, pero que en realidad les han robado la paz. Quizás tú mismo sientas esa inquietud interior, esa sensación de que algo no está bien en tu alma, de que hay una puerta abierta por donde entra la confusión, el miedo, la tristeza sin nombre. Quiero decirte con toda claridad y con todo el amor de mi corazón sacerdotal que hay un camino de liberación verdadera, un camino que no pasa por fórmulas mágicas ni por nuevos rituales, sino por la confianza absoluta en Cristo, por la oración sincera y por la decisión firme de cerrar esas puertas que nunca debieron abrirse. Hoy vamos a hablar de esto con serenidad, con verdad y con esperanza. Hace algunos meses conocí a una mujer que llevaba años arrastrando un peso terrible en su conciencia. Era una persona buena, una madre dedicada, una profesional seria, pero en un momento de desesperación, cuando su matrimonio atravesaba una crisis profunda, alguien le sugirió que visitara a una persona que podía ayudarla con trabajos especiales, con limpias, con amarres que traerían de vuelta a su esposo. Ella me contaba con lágrimas en los ojos cómo ese día, cuando entró a esa casa oscura llena de velas rojas y olores extraños, sintió un escalofrío, una voz interior que le decía que no lo hiciera, pero el miedo a perder su familia fue más fuerte que esa voz. Pagó una cantidad considerable de dinero. Le hicieron rituales que no entendía. Le dieron sahumerios y aguas que debía usar en su casa y salió de allí con una mezcla de esperanza y de náusea espiritual. Los meses siguientes fueron terribles. Su esposo no volvió, pero peor aún, ella comenzó a experimentar una angustia que no tenía antes, pesadillas recurrentes, una sensación constante de ser observada, una tristeza densa que no se explicaba con razones naturales. Había abierto una puerta, queridos amigos, una puerta que nunca debió abrirse, y por ella había entrado algo que no le pertenecía. Cuando me sentí con ella y escuché su historia completa, lo primero que hice fue ayudarla a entender una verdad fundamental que muchos olvidan en estos tiempos de confusión espiritual. Le dije con toda claridad que el problema no era tanto lo que esas prácticas pudieran hacer en el plano material, porque en realidad muchas de esas cosas no tienen ningún poder real sobre las circunstancias externas, pero sí tienen un poder terrible sobre nuestra alma cuando nosotros les damos entrada, cuando abrimos nuestro corazón a fuerzas que no son de Dios. El verdadero daño de la brujería, de la hechicería, de todas esas prácticas ocultas, no está en que puedan cambiar el destino o manipular a otras personas, porque Dios no permite que su plan sea torcido por rituales oscuros. El verdadero daño está en que nos desconectan de la fuente verdadera de paz, nos hacen depender de cosas externas y muchas veces nos abren a influencias espirituales negativas que nos roban la serenidad, la claridad y la libertad interior. Necesito que entiendan esto con mucha claridad porque vivimos en una época donde estas prácticas se han normalizado de manera alarmante. Se les llama energías limpias, armonizaciones, rituales de prosperidad, trabajos de amor, y se presentan como algo inocente, casi científico, como si fueran técnicas neutrales para mejorar la vida. Pero la realidad es que detrás de muchas de estas prácticas hay una puerta abierta al mundo espiritual oscuro. Hay una invocación implícita o explícita a fuerzas que no son divinas. Y eso tiene consecuencias. No estoy hablando de superstición ni de exageraciones medievales, estoy hablando de una realidad espiritual que la Iglesia conoce muy bien desde hace 2000 años y que las Escrituras nos advierten con toda claridad. Cuando alguien busca poder, conocimiento o control fuera de Dios, cuando alguien intenta manipular la realidad o a otras personas a través de rituales ocultos, está pisando un terreno peligrosísimo para su alma.
He visto personas destruidas no por la efectividad de esos rituales en el mundo material, sino por la devastación interior que producen. He conocido hombres y mujeres que después de participar en sesiones de espiritismo, de consultar santeros o brujos, de usar amuletos o realizar rituales de magia, comenzaron a experimentar una pérdida progresiva de paz interior, un aumento de miedos irracionales, una sensación de vacío que no tenían antes, problemas de sueño, pensamientos obsesivos y sobre todo una dificultad creciente para rezar, para acercarse a Dios, para sentir su presencia. Es como si algo se hubiera interpuesto entre ellos y la fuente de la vida. Y eso es exactamente lo que sucede cuando abrimos puertas que no deberíamos abrir. Pero quiero hablarles también de otra dimensión de este problema que es quizás aún más sutil y más extendida. Muchas personas no han participado directamente en rituales de brujería, pero sí han adoptado una mentalidad mágica respecto a la vida espiritual. Han convertido la oración en un mecanismo de control, los sacramentos en talismanes, las bendiciones en fórmulas mágicas. Rezan no para entrar en comunión con Dios, sino para obligarlo a hacer lo que ellos quieren. Usan medallas y estampas como si fueran amuletos de protección automática. Buscan promesas de santos y vírgenes como si fueran hechizos garantizados. Esto no es fe cristiana, queridos amigos. Esto es paganismo disfrazado de devoción. La verdadera fe no busca controlar a Dios, sino confiar en Él. No pretende manipular la realidad, sino acogerla con esperanza, sabiendo que Dios escribe recto en renglones torcidos. Entonces la pregunta que muchos me hacen es esta: Padre Ángel, si he caído en estas cosas, si he abierto puertas que no debía, si he participado en prácticas ocultas o he desarrollado una espiritualidad mágica, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me libero de esto? ¿Cómo cierro esas puertas? Y aquí quiero ser muy claro y muy práctico, porque la respuesta es más sencilla de lo que muchos imaginan, aunque requiere humildad, sinceridad y decisión firme. Lo primero que necesitas hacer es reconocer el error con claridad y sin justificaciones. No puedes liberarte de algo que no reconoces como malo. Muchas personas vienen a mí queriendo bendiciones y oraciones de liberación, pero sin estar dispuestas a admitir que lo que hicieron estuvo mal, justificándose con que estaban desesperadas, con que no sabían, con que todo mundo lo hace. Entiende que Dios es infinitamente misericordioso, pero no puede liberarte de aquello que tú sigues considerando legítimo o inocente. La liberación comienza con la verdad, con llamar a las cosas por su nombre. Si consultaste brujos, dilo. Si participaste en espiritismo, reconócelo. Si usaste amarres, limpias, trabajos de magia, admítelo sin rodeos. La luz de la verdad es el primer paso hacia la libertad. Lo segundo es el arrepentimiento sincero. No basta con reconocer que algo estuvo mal, hay que sentir un dolor verdadero por haber ofendido a Dios, por haber desconfiado de Él hasta el punto de buscar ayuda en lugares oscuros. El arrepentimiento no es un sentimiento superficial de lástima por las consecuencias negativas que esas prácticas te trajeron, sino un dolor profundo por haber traicionado la confianza en tu Padre del cielo. Es mirar a Cristo en la cruz y decirle con el corazón partido: Señor, yo busqué en otro lado lo que solo tú podías darme, yo confié en tinieblas lo que debí confiar en tu luz, perdóname. Este arrepentimiento sincero es como abrir las ventanas de un cuarto que ha estado cerrado demasiado tiempo, dejando que entre el aire fresco y la luz del sol. Lo tercero y fundamental es la confesión sacramental. No puedes liberarte plenamente sin acudir al sacramento de la reconciliación. Ahí, en el secreto del confesionario, confiésale a un sacerdote todo lo que has hecho, con detalles suficientes para que él pueda ayudarte. No ocultes nada por vergüenza, porque el demonio se esconde en lo que callamos. Cuando confiesas esas cosas al sacerdote, quien actúa en persona de Cristo, estás cerrando esas puertas de manera sacramental, estás recibiendo el perdón de Dios de manera real y efectiva. Está siendo limpiado no con aguas misteriosas ni con sahumerios, sino con la sangre de Cristo, que tiene un poder infinitamente mayor que cualquier brujería. He visto personas salir del confesionario literalmente transformadas,
con el rostro iluminado, con una paz que no tenían hace años, porque han experimentado la misericordia de Dios de manera tangible. Lo cuarto es renunciar explícitamente a todas esas prácticas y a todo lo que representen. Esto es muy importante y muy concreto. Tienes que hacer una renuncia verbal, en voz alta, preferiblemente delante del Santísimo Sacramento o al menos en oración personal delante de un crucifijo. Di con voz firme: yo renuncio a toda práctica de brujería, hechicería, espiritismo, magia, adivinación y ocultismo en las que haya participado. Renuncio a toda influencia del maligno que haya entrado en mi vida por estas puertas. Renuncio a todo pacto consciente o inconsciente que haya hecho con fuerzas oscuras. Cierro en el nombre de Jesucristo toda puerta espiritual que haya abierto. Me consagro completamente a Jesucristo y le pido que sea Él quien reine en mi vida. Esta renuncia explícita tiene un poder enorme porque estás usando tu libertad, la misma que usaste para abrirte a esas cosas, ahora para cerrarlas definitivamente. Lo quinto es deshacerte de todos los objetos relacionados con esas prácticas. Esto no es superstición, es higiene espiritual. Si tienes amuletos, talismanes, piedras energéticas, cartas de tarot, libros de magia, objetos que te dieron en rituales, aguas preparadas, polvos, sahumerios, cualquier cosa relacionada con prácticas ocultas, debes destruirlos. No los regales porque estarías pasando el problema a otra persona. No los guardes escondidos por si acaso. Destrúyelos completamente. Quémalos si es posible o rómpelos y tíralos a la basura. Esto puede parecer drástico, pero es necesario porque esos objetos son como recordatorios físicos de esas puertas abiertas y mientras estén en tu casa seguirán ejerciendo una influencia psicológica y a veces espiritual sobre ti. Cuando te deshagas de ellos, hazlo con una oración sencilla. Señor Jesús, me deshago de esto porque reconozco que no pertenece a tu luz. Límpiame de toda atadura. Lo sexto es reemplazar esos vacíos con prácticas cristianas auténticas. La naturaleza humana aborrece el vacío. Si simplemente quitas esas prácticas oscuras de tu vida, pero no las reemplazas con nada, eventualmente la tentación volverá o surgirán otros problemas. Necesitas llenar ese espacio con oración verdadera, con frecuencia de sacramentos, con lectura de la palabra de Dios, con una vida espiritual sana y robusta. Empieza a rezar el rosario diariamente. Esa es una de las oraciones más poderosas contra las fuerzas del mal. Acude a la Eucaristía frecuentemente porque allí recibes a Cristo mismo y nada tiene más poder que su presencia real en tu alma. Lee los evangelios, especialmente los pasajes donde Jesús expulsa demonios y libera a las personas, para que veas que el poder de Cristo es infinitamente superior a cualquier poder oscuro. Lo séptimo es pedir bendiciones y protección. Después de tu confesión, pídele al sacerdote que te dé una bendición especial. Incluso puedes solicitar oraciones de liberación si sientes que es necesario. Lleva a bendecir tu casa, especialmente si en ella se realizaron rituales o se guardaron objetos relacionados con brujería. Usa agua bendita con fe, no como un amuleto mágico, sino como un sacramental que te recuerda tu bautismo y la protección de Dios. Consagra tu vida y tu familia al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María. Estas no son supersticiones, son prácticas de la Iglesia que nos conectan con la gracia divina. Quiero compartirles una oración poderosa que he visto obrar verdaderas liberaciones en personas que la rezan con fe y sinceridad. No es una fórmula mágica, no es un hechizo al revés. Es una oración que expresa nuestra confianza total en Cristo y nuestra decisión de cerrar toda puerta al enemigo. Te invito a que la reces ahora mismo, en voz alta si estás solo o en tu corazón si estás acompañado. Pero rézala despacio, con conciencia de lo que estás diciendo, haciendo tuyas cada una de estas palabras. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, tú que viniste a destruir las obras del diablo y a liberar a los cautivos, yo vengo ante ti reconociendo mi pecado y mi necesidad de tu misericordia.
Reconozco que he abierto puertas en mi vida que no debía abrir, que he buscado ayuda en lugares oscuros, que he confiado en prácticas que no venían de ti. Perdóname, Señor, perdona mi falta de fe, mi desesperación, mi búsqueda de caminos torcidos. Yo renuncio ahora de manera explícita y definitiva a toda práctica de brujería, hechicería, magia, espiritismo, adivinación y ocultismo en las que haya participado directa o indirectamente. Renuncio a Satanás y a todas sus obras, a todos sus engaños, a todas sus seducciones. Cierro en tu nombre toda puerta espiritual que haya abierto por mi pecado. Te pido que con tu sangre preciosa laves mi mente, mi corazón, mi memoria, mi imaginación, todo mi ser interior. Corta toda atadura que me mantenga ligado a esas prácticas o a las consecuencias de ellas. Libérame de todo miedo, de toda opresión, de toda influencia del maligno. Llena los vacíos de mi alma con tu Espíritu Santo. Que tu paz reine en mi corazón, que tu luz disipe toda oscuridad, que tu amor expulse todo temor. Yo me consagro completamente a ti, Jesús, y te pido que seas tú quien gobierne mi vida de ahora en adelante. Que nada ni nadie me separe de tu amor. Te lo pido por intercesión de María Santísima, Madre mía y Madre de todos los que buscan refugio en ti. Amén. Si has rezado esta oración con sinceridad, algo ha sucedido en el plano espiritual. Puede que no lo sientas inmediatamente, puede que no experimentes ninguna emoción especial, pero créeme que Dios ha escuchado tu oración y está obrando tu liberación. Ahora lo importante es perseverar en la gracia, no volver atrás, mantener cerradas esas puertas. Y aquí viene algo crucial que muchos no entienden. La liberación no es un evento único e instantáneo, es un proceso que requiere tu colaboración constante. No basta con rezar una oración una vez. Necesitas vivir de manera coherente con esa decisión. Hay personas que después de confesarse y renunciar a estas prácticas, a los pocos meses vuelven a consultar horóscopos, vuelven a buscar limpias, cuando tienen un problema, vuelven a poner su confianza en amuletos o rituales. Es como si alguien que acaba de salir de una casa en llamas decidiera volver a entrar porque olvidó algo adentro. Cada vez que vuelves a esas cosas, estás reabriendo las puertas que habías cerrado, estás invitando nuevamente a entrar lo que acabas de expulsar. Por eso es tan importante que después de tu liberación fortalezcas tu vida espiritual, que te rodees de personas de fe, que evites ambientes donde estas prácticas se normalicen, que tengas cuidado con qué programas ves, qué libros lees, qué conversaciones tienes. Sé muy consciente también de la diferencia entre liberación y sanación. La liberación cierra las puertas abiertas al enemigo y rompe las ataduras espirituales, pero la sanación de las heridas que esas experiencias dejaron en tu alma puede tomar más tiempo. Es posible que después de tu liberación todavía experimentes por un tiempo miedos, recuerdos perturbadores, pensamientos negativos. Eso no significa que la liberación no funcionó. Significa que tu mente y tus emociones necesitan tiempo para sanar. Sé paciente contigo mismo, continúa orando. Busca acompañamiento espiritual. Considera incluso ayuda psicológica si es necesario, porque Dios obra a través de todos los medios legítimos de sanación. Quiero que entiendas también algo muy importante sobre la naturaleza de la protección divina. Muchas personas me preguntan: Padre, después de liberarme, ¿cómo me protejo? ¿Qué hago para que esto no vuelva a pasarme? La protección verdadera no consiste en llevar escapularios como amuletos o en rezar fórmulas como conjuros mágicos. La protección verdadera consiste en vivir en gracia, en mantener tu relación con Dios viva y verdadera. Cuando tú vives en amistad con Dios, cuando frecuentas los sacramentos, cuando oras con sinceridad, cuando vives según los mandamientos, estás bajo la protección de Dios de una manera real y efectiva. El demonio no puede hacer absolutamente nada contra un alma que vive en gracia santificante y que confía en Dios. Toda su fuerza se reduce a tentaciones externas que tú puedes rechazar con tu voluntad libre. He conocido casos de personas que han sido objeto de maldiciones, de trabajos hechos en su contra, de brujerías enviadas con mala intención
por alguien que les desea mal. Y lo que he visto una y otra vez es que cuando la persona vive en gracia de Dios, cuando tiene una vida de oración sólida, esas cosas simplemente no tienen efecto. Es como si rebotaran, como si no encontraran dónde agarrarse, porque la verdad es que ningún poder humano ni demoníaco puede dañar a quien está protegido por Dios. El Salmo dice: el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no se acercará. Esto no es poesía, es una realidad espiritual que he visto confirmada innumerables veces. Por eso cuando alguien viene a mí asustado porque le han dicho que le hicieron un trabajo, que le echaron mal de ojo, que le mandaron a hacer una brujería, lo primero que hago es calmar ese miedo, porque el miedo mismo es ya una victoria del enemigo. Le digo, si tú vives en gracia, si tú confías en Dios, nada de eso puede tocarte realmente. Puede que experimentes molestias, dificultades, tentaciones, pero tu alma está protegida. Y si acaso has abierto puertas por descuido o por participar en cosas indebidas, ciérralas ahora mismo con la confesión y la renuncia y verás cómo recuperas la paz. Pero quiero advertirte de algo más sutil y peligroso. A veces el mayor daño no viene de las brujerías que otros puedan hacernos, sino de la fascinación morbosa que desarrollamos por estos temas. Hay personas que después de liberarse se quedan obsesionadas con el mundo espiritual oscuro, leen todo lo que pueden sobre demonios y posesiones, ven películas de terror, buscan información sobre rituales satánicos, se vuelven expertas en identificar supuestas influencias demoníacas en cada problema que tienen o que otros tienen. Esto es peligrosísimo porque, aunque parece que están prevenidos y alertas, en realidad están manteniendo su mente sumergida en ese mundo oscuro, están dándole más atención al demonio que a Dios, están viviendo en un estado constante de paranoia espiritual. La verdadera libertad se vive cuando dejas de estar obsesionado con el mal y centras tu atención en el bien, cuando dejas de mirar las tinieblas y fijas tu mirada en Cristo. San Pablo lo dice de manera perfecta: todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, si hay algo digno de elogio, en esto pensad. Esta es la higiene mental de un cristiano liberado: llenar la mente con lo que es bueno, luminoso y verdadero, no con lo oscuro y perturbador. Si después de tu liberación encuentras que sigues pensando mucho en estos temas que te resultan fascinantes o aterradores, es señal de que necesitas un acompañamiento más profundo para ordenar también tus pensamientos y tus intereses. Déjame hablarte ahora de otra dimensión importante de este tema que tiene que ver con la responsabilidad personal y el discernimiento. Vivimos en una época donde muchas personas están buscando explicaciones sobrenaturales para problemas que tienen causas naturales. Cada dificultad, cada conflicto, cada enfermedad se atribuye a brujerías, maldiciones o ataques demoníacos. Esto es un error grave que nos infantiliza espiritualmente y nos impide asumir nuestra responsabilidad. Si tu matrimonio está mal, antes de pensar que alguien te hizo un trabajo, pregúntate si has cuidado esa relación, si has sido fiel, si has sido paciente, si has perdonado. Si tu negocio va mal, antes de buscar limpias energéticas, pregúntate si has administrado bien, si has sido honesto, si has trabajado con diligencia. Si te sientes angustiado, antes de buscar exorcismos, pregúntate si necesitas ayuda psicológica, si tienes hábitos saludables, si hay heridas emocionales sin sanar. El demonio existe y actúa, pero su poder es infinitamente menor de lo que muchos creen. Y la mayoría de nuestros problemas tienen causas naturales que requieren soluciones naturales combinadas con la gracia de Dios. Un buen discernimiento es esencial para no caer ni en el extremo de negarlo todo como si lo espiritual no existiera, ni en el extremo opuesto de atribuirle todo a fuerzas ocultas como si no tuviéramos responsabilidad personal. La madurez cristiana consiste en reconocer ambas dimensiones. Hay una batalla espiritual real, pero también hay leyes naturales, consecuencias de nuestras acciones, responsabilidades que debemos asumir. Quiero que sepas que la verdadera liberación va acompañada de frutos concretos y observables en tu vida.
No se trata de experiencias emocionales intensas durante la oración, aunque esas pueden ocurrir. Los frutos verdaderos son paz interior que antes no tenías, capacidad de rezar con más facilidad y gusto, desaparición de miedos irracionales, mejora en tu vida de relación, mayor claridad mental, recuperación del sueño reparador, deseo renovado de vivir según la voluntad de Dios, alegría que brota del corazón sin necesidad de estímulos externos. Si después de tu proceso de liberación experimentas estos frutos, es señal clara de que Dios ha obrado en ti. Si no los experimentas, no te desesperes. Puede que necesites más tiempo, más acompañamiento o que haya aspectos más profundos que trabajar con paciencia. También es importante que entiendas que liberarse de la brujería no significa que tu vida será perfecta de ahora en adelante. Seguirás teniendo dificultades, pruebas, cruces que cargar, porque esa es la condición humana en este mundo. La diferencia es que ahora enfrentarás esas dificultades con la paz de Dios, con la claridad de quien confía en Él, sin la angustia añadida de estar atado a fuerzas oscuras. La liberación no te quita las cruces, te da la gracia para llevarlas con dignidad y esperanza. Y eso, queridos amigos, es infinitamente más valioso que cualquier promesa de vida fácil que te puedan hacer los vendedores de ilusiones. Permíteme compartir contigo el desenlace de la historia de aquella mujer que les mencioné al principio. Después de escuchar su confesión completa, de ayudarla a renunciar explícitamente a todo lo que había hecho, de bendecirla y darle las orientaciones que acabo de compartir contigo, ella salió del confesionario con lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de liberación verdadera. Me dijo que sentía como si le hubieran quitado un peso enorme de encima, como si pudiera respirar profundamente por primera vez en años. Los días siguientes no fueron mágicamente perfectos. Su esposo no regresó. Sus circunstancias externas no cambiaron de inmediato, pero ella recuperó la paz, volvió a dormir bien, dejó de tener pesadillas, pudo volver a rezar con gusto, se sintió nuevamente conectada con Dios y lo más hermoso fue que con esa paz interior recuperada comenzó a tomar decisiones más sabias respecto a su vida, a su matrimonio, a su futuro. Hoy, varios años después, es una mujer transformada, con una fe sólida que ayuda a otras personas que han caído en las mismas trampas que ella cayó. Esto es lo que quiero para ti. No quiero que vivas con miedo, no quiero que vivas atado a prácticas oscuras, no quiero que desperdicies tu vida buscando soluciones donde no las hay. Quiero que seas verdaderamente libre, con esa libertad profunda que solo Cristo puede dar. Esa libertad que no depende de circunstancias externas, sino de la paz interior que viene de estar reconciliado con Dios. Esa libertad es tuya si la quieres. Está disponible ahora mismo. No tienes que esperar, no tienes que pagar, no tienes que hacer rituales complicados. Solo tienes que abrir tu corazón a la misericordia de Dios, reconocer tu necesidad de Él, renunciar a los caminos torcidos y confiar. Queridos amigos, el mundo espiritual es real. La batalla entre la luz y las tinieblas es real, pero la victoria ya fue ganada por Cristo en la cruz. Tú no tienes que pelear solo, no tienes que inventar estrategias, no tienes que buscar poderes especiales, solo tienes que permanecer en Cristo, en su gracia, en su amor. Ahí estás absolutamente protegido, ahí eres verdaderamente libre, ahí encuentras la paz que el mundo no puede dar ni el demonio puede quitar. Todo lo que has vivido, incluso tus errores más graves, pueden convertirse en camino de santidad si los entregas a Dios con humildad y confianza. No hay brujería más poderosa que la misericordia divina, no hay hechizo más efectivo que la sangre de Cristo, no hay protección más segura que vivir en gracia. Eso es lo que quiero que grabes en tu corazón hoy. Estás llamado a ser libre, completamente libre, y esa libertad tiene un nombre, Jesucristo. Recurre a Él sin miedo, sin vergüenza, sin demora. Él te está esperando con los brazos abiertos para liberarte de todo lo que te ata y darte la paz que tanto anhelas. Que Dios te bendiga, te guarde, te libere y te llene de su paz.
supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos, espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado,